Rápidamente lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Hago una pregunta. ¿Les molesta el ventilador? ¿No? ¿A nadie le molesta? Muy bien. Capítulo 9 del Evangelio de Juan. Versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Los que trajeron Biblia? Siempre me llamó poderosamente la atención de Jesús su calidad de romper esquemas. Siempre me llamó la atención la manera en que Jesús sorprendía y cómo Dios siempre sorprende en el momento de actuar. Siempre que viene un avivamiento, el avivamiento viene de una manera que no se espera. Sorprende, rompe esquemas lógicos, religiosos y de distinto tipo. Por ejemplo, la tradición judía esperaba a que antes que el Mesías tenía que venir el profeta Elías. Como Elías había sido arrebatado sin ver muerte, todo el mundo esperaba que viniera volando. Pero todo el mundo lo sorprendió que el espíritu, o sea, el carácter, el ministerio de Elías, fue tomado por otro hombre, Juan el Bautista. Y Jesús dijo, este es el Elías que tenía que venir. Todo el mundo esperaba algo espectacular y vino Elías, un hombre que comía saltamontes y miel silvestre. Todo el mundo esperaba a un Jesús como David, guerrero, un hombre que tomara la autoridad guerrera y se levantara contra el imperio romano, a la forma de David. Porque una de las promesas del Mesías es que iba a ser rey y iba a ser descendiente de David. Y vino Jesús sin levantar la voz. Y vino un Jesús que lo quisieron hacer rey en la carne y se escapó. Y vino un Mesías crucificado. Alguien que sorprendió, alguien que rompió esquemas. Nadie esperaba a un ungido colgando de un madero. Hasta había específicas promesas en la Biblia que decía, maldito el que pende de un madero. Y Jesús pendía de un madero. El secreto era que él, que no era acreditado a ninguna maldición, se hizo maldición por vos y por mí, para que seamos librados de la maldición. Este es un caso, todo el capítulo 9 de Juan, donde ocurren mucho de este tipo de cosas. Dice la Biblia acá, según la Reina Valera, me voy a ayudar en algunos pasajes con esta otra versión, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, Rabí es maestro, amo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Fíjese que la pregunta de los discípulos, las personas más acercadas a Jesús, le dice, ¿quién pecó? Si hubieran dicho, ¿quién pecó? Hubiera dicho, bueno, no sé, pero los discípulos dan dos caminos. Alguien pecó para que éste naciera ciego. O pecó éste o pecaron sus padres. En el esquema mental de los discípulos había dos opciones. O pecó él o pecaron sus padres para que naciera ciego. Lo insólito era que había nacido ciego. O sea que había tenido que haber pecado en la panza de la mamá para recibir el castigo. No era que los discípulos eran caídos del catre y que estaban diciendo una pavada. Hermanos, hay pecados que dan como consecuencia enfermedades.
si una persona toma demasiado, viene una cirrosis. Hay enfermedades venéreas por ser desordenado sexualmente. E incluso podemos decir que alguien se puede contraer una sífilis y esa sífilis puede afectar a los hijos por causa del pecado de sus padres. O sea que no estaban diciendo algo ni ilógico ni no bíblico. Es más, Jesús una vez levantó en el nombre de él un paralítico y después le dijo, no peques más para que no te sobrevenga algo peor. En ese caso, lo que fuera era consecuencia del pecado. Y le dice, no pecas más para que no te sobrevenga algo peor, peor que ser paralítico. Entonces, hay enfermedades que son consecuencias del pecado. Bíblicamente hay un montón de ejemplos. María, que habló en contra de Moisés, terminó leprosa por 7 días. Los cristianos de Corintio, por hablar mal y por tener división entre ellos, dice que muchos estaban enfermos y otros dormían. Significa que se habían muerto. Pero el tema está que cuando nosotros hacemos una regla inamovible de todos los casos, y entonces a estos discípulos le había quedado esa regla, alguien pecó para que éste estuviera ciego. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A ver. Resulta que alguien nació ciego para que Dios manifieste un milagro en un ciego. Resulta que alguien nació y lo vieron y estaba ciego. Y el objetivo de esa ceguera era que se manifieste el poder de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero eso no es terrible. Sí es terrible. Porque nuestro Dios tiene la facultad, el control para hacer lo que quiera. Amén. Él es el dueño de la vida. La vida es un invento de Dios. Y si Él quiere quitarla, la puede quitar. Hasta las personas que no creen en Dios, los médicos, cuando ven a alguien que está entre la vida y la muerte allí, ¿qué dicen los médicos que muchas veces ni son creyentes? Dicen, está en las manos de Dios. Nosotros hasta acá llegamos, está en las manos de Dios. Porque realmente la vida y la muerte están en las manos de Dios. Hermanos, creemos en un Dios todopoderoso, soberano y que Él tiene voluntad para hacer lo que quiera. No es nuestro Dios un Dios humano. Si Él decide llevarse a alguien, está en sus facultades. Si uno mata a otra persona es culpado de homicidio, pero uno no es Dios. Esa es la diferencia. Y en la tremenda, inescrutable sabiduría de Dios, había determinado que esta persona naciera ciega. Ahora fíjense qué visión diferente tenemos de la ceguera o de la enfermedad en estos casos particulares. Mire la ceguera de este hombre como una oportunidad para manifestar el poder de Dios. Usted puede ver una enfermedad como una oportunidad. Porque no hay milagro si no hay necesidad. No hay resurrección si primero no hay una muerte. No hay milagro de sanidad si primero no hay una enfermedad. No hay un mar abierto para que pasen 1,5 millones de personas si no hay un ejército egipcio que a uno lo esté oprimiendo. Entonces las luchas y los problemas, hermanos, los podemos ver como una oportunidad. Fíjese, ciego de nacimiento, esperando ese momento.
esperando que Jesús pasara por allí. Primera rotura de esquemas. La enfermedad, esa enfermedad, no fue producto de ningún pecado. Esa enfermedad tenía un propósito, que la gloria de Dios se manifieste. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. A veces Jesús habla y parece que está hablando de otra cosa, pero no estamos hablando del ciego. Me es necesario hacer las obras del que me envió. El Padre lo había enviado a Jesús. Tenía que hacer determinadas obras. Y el ciego era una de esas obras. Porque dice, para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y las obras de Dios la hace Jesucristo y Jesucristo a través de la iglesia. Dice, tengo este día para hacer las obras. Se trabaja de día. Ya viene la noche donde nadie puede trabajar. ¿Pero a qué se estaba refiriendo? ¿Se estaba refiriendo al día físico? Evidentemente no, hermanos. Porque el día físico terminó ese día y al otro día siguió trabajando el Señor. Pero dice, tengo que hacer las obras de Dios mientras dura el día, porque después viene la noche. En el lenguaje bíblico, la noche tiene que ver, entre otras cosas, con el tiempo cuando uno ya parte de este mundo. Jesús tenía un período para hacer las obras. El día. Jesús tenía un término para hacer las obras de Dios. Cuando Él entregó su vida, su tiempo, vamos a decirlo así, físicamente, aquí en la carne, terminó. Después se multiplicó ese ministerio a través de cada uno de los discípulos, a través de cada uno de los creyentes, y sanaron en el nombre de Jesús literalmente miles de ciegos, resucitaron cientos de muertos y limpiaron cualquier cantidad de leprosos. Pero a nivel del ministerio carnal, por decirlo de algún modo, físico, Jesús tenía un tiempo. Y hermanos, usted también tiene un tiempo para hacer las obras de Dios. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Llega el momento en que se terminó el tiempo. Mire, está bueno pensar en el cielo. Es más, creo que es excelente pensar en el cielo. Nos llena de esperanza. Saber que un día va a llegar el momento en que no va a haber lágrima, dolor, angustia, lucha, enfermedad, pobreza. Pero va a haber algunas cosas que no van a pasar en el cielo que están pasando aquí en la tierra. La primera de ellas, no vamos a salvar a los perdidos. No vamos a sanar a los enfermos. No vamos a libertar a los endemoniados. Porque el momento de sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados y salvar a los perdidos es este momento. No vamos a poder demostrar nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Dios. Este es el momento para demostrar nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios cuando vivimos por fe. ¡Qué gracia serle fiel al Señor en el cielo! Donde vemos a Jesús llenándolo todo. Los ángeles, millones de ellos adorando al Señor. Donde la luz inaccesible, la misericordia, la bondad son el pan diario de todos los días. ¡Qué gracia ser creyente allí! Pero ser creyentes
cuando toda la corriente de este mundo nos es contraria. Ser creyentes a pesar del dolor, ser creyentes a pesar de que nos duele la espalda, nos cueste levantarnos y de todas maneras orar. Ser creyentes a pesar de que tenemos dificultades, luchas y problemas y de todas maneras decimos, como dijo Marina recién, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, aunque yo esté sufriendo. Se demuestra la fidelidad y la lealtad a Dios en el día, ahora. Y Jesús dice, las obras que tenemos que hacer, tenemos un tiempo determinado para hacerlo, no es la eternidad. Las obras que desperdicies de hacer en esta vida, nunca más las vas a poder hacer. Nunca más vas a volver a vivir el minuto que acabamos de vivir. Nunca más vamos a volver a vivir el día de ayer, ni el día de hoy a la mañana. Es un tiempo finito, un tiempo que se acaba. La gracia de Dios se está manifestando a través del tiempo que se nos da en esta vida. Y este tiempo determina la eternidad. Lo que hagas en este tiempo que te parece mentira, cuando cerrás la puerta y te parece que Dios no está, y parece que orás y estás hablando solo, está allí la lucha en tu mente y en tu corazón, vale la pena orar a Dios, vale la pena seguir, vale la pena apoyar. Y en esa lucha depende de tu corazón si vas a decidir para bien o para mal. Si decidís para bien, si decidís para el reino, estás demostrando tu fidelidad a Dios. Alguien que me diga, amén. El versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Seguimos rompiendo esquemas. Si alguna vez me ven a mí escupiendo y haciendo un poco de barro, los hermanos limpian tan bien que no puedo encontrar tierra por ningún lado. Pero supongamos que yo haya traído tierra acá y me hago un barrito y con saliva, no con agua mineral, empiezo a tocar las enfermedades. ¿Cuántos se me iban a criticar? Aparezco en casco al otro día. Jesús untó con saliva un poco de barro y se lo puso en los ojos. ¿Y se sanó? No, no se sanó. Después le dijo Jesús al ciego, anda a lavarte. Anda a lavarte, te mando. Mirá cómo te has venido. Lo ensució y lo mandó a lavarse a un ciego. Todos estarían mirando, ¿no? Yo les digo una cosa, hermanos. El lenguaje espiritual, la palabra profética, los actos proféticos, a veces no tienen relación con ninguna lógica, hermanos. ¿Qué tiene de sanidad? ¿Un poco de saliva? ¿Qué tiene para que se sane a alguien? ¿Un poco de barro? Nos han enseñado que tenemos que lavarnos las manos. Acá hay un hermano que es enfermero que nos puede dar cátedra de eso. ¿Qué tiene de sanidad para que alguien se sane? Un poco de saliva. Lo que tiene de importancia es el acto profético. El acto profético es hacer algo simbólico que tiene poder en el mundo invisible, que tiene poder para cambiar el mundo invisible. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Yo le voy a dar un ejemplo bíblico. Hay millones de ejemplos bíblicos, pero elijo uno. Un hombre que acerca del cual estuve leyendo en la Biblia hace poquito, que se llama Eliseo. Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que murió, en su lecho de muerte. ¿Me siguen?
Y el rey Acab, que por sus pecados y sus rebeldías había quedado diezmado, tenía un ejército minúsculo, no tenía oro ni tenía plata, y entonces fue a pedirle ayuda al profeta. A pedirle ayuda al profeta que se estaba muriendo. La lógica dice, ¿quién te va a ayudar el que no se puede ayudar ni a él mismo? Estamos recogiendo agua para después venderla como agua bendita. No, amén, no. Es un chiste porque creo que están grabando esta predicación. No vendemos nada. Y el hombre dice, carro de Israel y su pueblo de a caballo y su ejército de a caballo. Ahí tenemos música también. Y Eliseo, el enfermo de la enfermedad que murió, le dice, abrí la ventana para el lado de que vienen los sirios. Entesá el arco. Lo entesa el arco con una flecha y dice, flecha de salvación de Jehová contra los sirios. Y tira la flecha por la ventana, esperando yo que no hubiera nadie del otro lado. Y después le dice, toma un manojo de flechas y golpea el suelo. Y entonces el rey agarra el manojo de flechas y golpea 1, 2, 3 veces. Y Eliseo se enoja contra Acab el rey. Y le dice, 3 veces nada más golpeaste. Ahora 3 veces nomás vas a derrotar a los sirios. Si lo hubieras golpeado 6, 7 veces, los hubieras exterminado por completo. Y yo me pongo en la piel del rey y le dice, no me dijiste cuántas veces querés que golpee. ¿Y qué tiene que ver golpear la tierra con unas flechas para que después triunfe un ejército minúsculo contra un ejército grandísimo de los sirios? ¿Qué tiene que ver lógicamente? Y yo le digo, ¿qué tiene que ver lógicamente? Absolutamente nada. Lo que vale es el mundo espiritual y los actos proféticos que uno hace. Ahora, si usted ve los canales cristianos, actos proféticos hay de todas las especies. Locuras hay montones. Lo que no hay son resultados. En este acto profético hubo resultados. 3 veces el ejército minúsculo de Israel derrotó a los sirios. No 2, no 4, 3 veces. Entonces los actos proféticos, para que se vean claramente que son de Dios, pues tiene que haber resultados en la práctica. Si no, estamos hablando de locuras sin sentido. Estamos hablando de mentira. Pero cuando la guía del Espíritu Santo dice, hagan tal o cosa, hay que hacerla, hermanos. Hay que hacerla. ¿Se acuerda de Moisés cuando estaba viejito? Le levantaban las manos a Moisés y Josué ganaba la batalla en el campamento, en el valle. Bajaba las manos porque Moisés estaba viejito. ¿Y qué tiene que ver que las manos suban o que las manos bajen? Pero cuando bajaba las manos del siervo de Dios, había victoria de los enemigos. Entonces le subieron las manos a Moisés y la victoria se completó. Y Jesús le hace un acto profético. Y el acto profético simboliza, de alguna manera, lo que vamos a redondear en el capítulo 9, que es la ceguera espiritual. ¿De qué sirve presentar un Salvador a alguien que piensa que no es pecador? ¿De qué sirve presentarle un remedio a alguien que no sabe ni asume que está enfermo? A veces la palabra de Dios indica el pecado.
Porque si alguien le ofrece la salvación, Jesús es nuestro Salvador, te perdona tus pecados, y la persona no piensa que es pecador. Y la persona dice, bueno, está bien, la semana pasada o hace 15 días estacioné en doble fila. Si eso es un pecado, que me lo perdone. No está consciente de los requerimientos de Dios. No está consciente que el primer mandamiento es amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente y amar al prójimo como a sí mismo. No está consciente que está perdido sin un Salvador. No está consciente esa persona que si recibe un paro cardíaco y no recibió a Jesucristo en su corazón como su Salvador, se va a una condenación eterna, a un infierno sin fin. Y a veces el Espíritu Santo primero desciende para convencer de pecado. Y la iglesia tiene que tener una voz profética que indique el pecado. Sí, con gracia, sí, con amor, pero nunca negando la verdad. Una vez Wilkerson, un hombre de Dios que ya está con el Señor, les dijo, pronto se van a levantar los pecadores y los pecadores le van a reprender a los predicadores y a los pastores que no le dijeron la verdad, que le dijeron palabras para dejarlos conforme y no los confrontaron con su propio pecado. Porque si un enfermo de cáncer va al médico y tiene cáncer en el hígado y su situación es difícil, y si el médico es tan irresponsable que le dice, lo tuyo no es nada, lo tuyo es un ataque de hígado, hepatalgina, 3 días de hepatalgina, agua con limón y vas a quedar como nuevo. Cree el enfermo la palabra autorizada y no hace absolutamente nada para sanarse del cáncer. Pero si el médico formalmente le dice de la mejor manera, amigo, lamento decirle que usted tiene cáncer, y cáncer de hígado, yo le aconsejo que si usted quiere, ya mismo empecemos con el tratamiento porque no hay tiempo que perder. Y los caminos son esto o esto. Y la persona recibirá el golpe. No es agradable decirle a nadie que tiene cáncer. Pero es la única posibilidad de que esa persona haga algo por su vida. El engaño en ese caso es casi un homicidio. Y ni hablar de las cosas espirituales. El barro en los ojos es convicción de pecado. Necesito ir a lavarme al estanque de Siloé, que significa enviado. La gente debe recibir convicción de pecado en su alma para que entonces valore la salvación que Jesucristo hizo en la cruz. Si no recibe convicción de pecado, hermanos, tampoco van a valorar la salvación, tampoco van a valorar el sacrificio en la cruz, tampoco van a valorar la sangre preciosa de Jesucristo y les va a parecer la religión un juego que no tiene ni de bueno ni de malo. Pero la convicción de pecado muestra la tremenda realidad de las personas sin Cristo. Y entonces, para seguir con la historia, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo de la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otro, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Y ahora van a ver esto muchas veces. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, ve al Siloé y lávate,
Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él le dijo, no sé. Claro, Jesús lo había sanado, pero él no lo había visto. Le dijo, ciego, que vaya a lavarse. Abrió los ojos y después no lo vio más a Jesús. O sea que ni le conocía la cara. Ahora, por un momento santifique un poquito su imaginación y piense en ese hombre mayor de edad, por lo que va a decir después la Biblia, que por primera vez ve los colores. Por primera vez ve el cielo. Por primera vez ve los árboles que se mueven. Yo me imagino la cara primero de nene. ¿Vieron los nenes cuando empiezan a explorar el mundo que tienen 1 año? Los ojos como bolillones mirando todo porque todo les asombra. Así ese ciego recién sanado viendo todo por primera vez siendo grande. Y la opinión de la gente. Ese es el ciego, que ya no es más ciego. Y otro que opina, opinólogo, que dice, no es, se le parece. Y el ciego tratando de convencer diciendo, yo soy. No, vos no sos, sí soy. ¿Y qué te pasó? Y el testimonio. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. De ya para él había estado hablando públicamente de trabajar, de hacer las obras. Y era día de reposo. Hablamos de Jesús rompiendo esquemas, ¿verdad? Aquí estaba rompiendo esquemas religiosos. El del día de reposo. Volvieron y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. El versículo 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dice, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Ya una versión resumida porque estaría cansado de repetir siempre lo mismo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre, Jesús, no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿y qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el ciego, ya que le dieron opinión, hasta ahora él lo único que había sido era ciego. Pero le dan para opinar, entonces él opina. Y dice, y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Yo quiero que ustedes piensen en los fariseos. Los fariseos odiaban a Jesús. Los religiosos odiaban a Jesús. Entre otras cosas, porque Jesús estaba haciendo milagros que ellos no podían hacer. Y ellos tenían argumentos religiosos, pero no podían negar el milagro de una persona ciega de nacimiento que de pronto por un milagro empezaban a ver. Y ese milagro era una espina en su zapato. No podían resolverlo. No podemos decir que es del diablo, porque es imposible que este milagro se haya hecho si no está Dios con él. Tenemos que tratar de buscar todos los recursos para negar que el milagro se hizo. Tenemos que taparlo. Entonces le preguntaban vez tras vez a ver si el ciego se pisaba, a ver si en algún momento decía, en realidad yo me estaba haciendo el ciego y estaba pidiendo para pasarla bien. O que en realidad yo soy uno que reemplaza al ex ciego, me dedico a reemplazar ciego, voy de ciudad en ciudad a reemplazar ciegos. Algo tenían que encontrar para negar el milagro. El milagro era una bofetada para el espíritu religioso. Porque el acto profético era una payasada si no había milagro. Pero habiendo milagro, era el respaldo del Padre con respecto a Jesús. Lo condicionan, lo presionan. Le dice, da gloria a Dios, este hombre es un pecador.
¿era ciego? Y el ciego le dice, y sí, yo era ciego. ¿Y qué opinas de él? ¿Y qué es profeta? Peor. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, bueno, la cosa es así. Sabemos que este es nuestro hijo. Lo conocemos de chiquito. También sabemos que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, bueno, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y los religiosos lo odiaban más todavía. Si era pecador, la verdad, no fui al seminario bautista, no fui al seminario de Milton Pope, era ciego hasta hace un rato, no sé leer, no inventaron el braille todavía, no tengo ni idea. Si es pecador, no lo sé. Yo una cosa sé, que yo antes era ciego, no me lo contaron, y ahora veo. Abrimos una ventana ahí, hermanos. ¿Usted tiene algo para contar que Jesús hizo en su vida? ¿Tiene algo para contar? A ver, levante la mano el que tiene algo para contar. No sea problema que no le voy a hacer hablar. Cubero no tiene nada para contar. Vos no tenés nada para contar. Sí, entonces levanta la mano. Bueno. Muy bien. Lo que usted tiene para contar es indiscutible. Su testimonio personal es indiscutible. Nadie le va a venir a refutar a usted su testimonio personal con respecto a Jesucristo. Hasta en las publicidades saben del valor del testimonio y contratan actores que dicen, yo antes era gordo y ahora, y esconde la panza para vender algo. Pero el testimonio es indiscutible. Puede venir alguien que tenga 5 títulos de filosofía, 14 títulos de teología y que le diga, Jesús no puede hacer milagros hoy. Y usted como el ciego puede decir, yo de teología no sé un comino, pero sí yo sé que antes yo era adicto a las drogas y ahora Dios me sanó. Que yo antes estaba atado a la depresión y ahora Dios me levantó. Que yo antes era enfermo de tal o cual enfermedad y Dios me dio la vida. Que yo antes no tenía paz y ahora tengo paz. Ese testimonio es indiscutible. Nadie se lo va a poder discutir. Y Dios es poderoso para hacer todavía muchas mayores obras. Pero usted, sin saber ni un versículo bíblico, tiene algo para decir a esta generación, que es indiscutible. La Biblia dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Puede ser una persona que no sepa ni leer ni escribir, pero iba pasando por la calle y vio un choque. Lo habilita para ser testigo. Y puede ser que una persona tuviera 5 títulos universitarios, pero estaba a 20 cuadras. Sus títulos universitarios no le sirven para nada para ser testigo. Testigo es alguien que sabe de primera mano lo que pasó.
¿Hay una diferencia antes de convertirse y después de convertirse? ¿Tuvo usted una diferencia? Entonces tiene algo para decir a esta generación que es indiscutible. Yo lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y ante eso los fariseos no podían decir nada. El versículo 26 dice, le volvieron a decir, ¿y qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? De nuevo. Y él le respondió, ya os lo he dicho. Hombre, en la Reina Valera parece que fuera de Galicia. No habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron. En esta otra versión dice, y le insultaron. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y el ciego en su sencillez le dice, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, estaba diciendo, ustedes son los que se dedican a la religión. Ustedes son los de la Biblia, los de las oraciones, los de los ayunos. Ustedes diezman la menta, el comino. Ustedes están en el oficio. Yo soy ex ciego. Pero lo maravilloso es que ustedes no sepan ni de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios sigue discurriendo el ciego. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿Argumentos? Ninguno. Frente a la obra de Dios no hay argumento posible. Solamente ira, insulto, calumnia, injuria y echarlo. Nuevamente Jesús rompiendo esquemas religiosos. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, y Jesús sabía que nunca lo había visto. A veces pienso en el buen humor de Jesús. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El detalle es que no le dijo, ¿crees en Jesús? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y él habla contigo. El que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Ese ciego tenía más entendimiento que la clase religiosa unida. Los religiosos veían en Jesús un pecador, una piedra para su zapato, alguien que molestaba. Ese ciego vio en Jesús, que vio su rostro por primera vez. Creo, Señor, y le adoró, me imagino. ¿Cuál es la manera de que él habrá demostrado su adoración? Se habrá postrado delante de él. En la cultura judía no había posibilidad de adorar a otro que no fuera Dios. Y entonces él estaba reconociendo que Jesús era Dios.
tenía más entendimiento que todos los religiosos. Y aquí cierra la historia en forma maravillosa, porque pareciera que no habría más nada que decir, pero hay una cosita más para decir. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. En la única vez al final que voy a usar esta versión maravillosa de esta Biblia, se la recomiendo, la traducción viviente. Versículo 39, dice: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Sigue ocurriendo esta cosa graciosa porque los religiosos estaban medio cerca escuchando. Estaban ahí pispeando. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Termina diciendo entonces todo este capítulo 9 de Juan es al final. Al final, toda la raza humana está ciega. Al final, ciego estaba el que se veía claro que estaba ciego. Y recibe la vista física y después recibe la vista espiritual, porque se le presenta a Jesús como el Hijo de Dios y él lo adora. Y el resto que tenía todo el mundo tenía la vista física sanita, la vista 20/20, pero eran ciegos sin remedio espiritualmente. Y ellos le habían dicho al ciego que habían nacido en pecado, y ahora Jesús le estaba diciendo: son todos ciegos. Y permanece su ceguera, porque creen que ven. Yo creo que Jesús viene a romper nuestros propios esquemas todos los días. Mire, han pasado cosas insólitas. Hay gente que ha estado orando por un avivamiento durante generaciones. Y cuando viene el avivamiento, no lo esperaban de esa manera y se vuelven los enemigos de ese avivamiento. Porque viene de una manera que le rompió los esquemas. Y Jesús, hermanos, siempre nos va a sorprender. Siempre Él busca quebrar nuestros esquemas mentales. Jean Piaget era un psicopedagogo que descubrió la manera que los niños aprenden. Y brevemente podemos decir que lo que descubrió es que los nenes no son pasivos cuando aprenden. No son una vasija que hay que llenarla, como se pensaba hace 50 años o algo más. O se sigue pensando. Sino que el nene tiene esquemas, ya sabe ciertas cosas. Y en algunas cosas está acertado y en otras no. Entonces el trabajo del maestro es confrontarlo para que se produzca lo que se llama la ruptura epistemológica, o sea, la ruptura de sus saberes vulgares, y entienda y pueda aprender otra cosa. Se tiene que quebrar algunos esquemas para que esos esquemas se amolden al nuevo aprendizaje y haya de nuevo un equilibrio. Por ejemplo, el chico piensa que la luna lo sigue, el chico piensa que el sol sale. Y el sol no sale. La tierra se mueve, ¿no es cierto?
Entonces hay que hacerle preguntas para que el chico cuestione sus propios aprendizajes y entonces pueda aprender la verdad científica. Eso en el ámbito de la escuela, ¿no? Jesús continuamente está desafiando nuestras estructuras mentales. Aprender significa quebrar ciertas matrices de aprendizaje. Este está enfermo porque pecó él o pecó sus padres. Ni él ni sus padres. Uno piensa de una determinada manera. Y Jesús siempre va a tratar de que aprendamos más. Que aprendamos más de Él y de su palabra. Y yo lo veo, hermanos. Siempre el Señor nos va a sorprender. El asunto es que si usted está demasiado agarrado a sus matrices de aprendizaje, quizás esté más cerca de un fariseo que es capaz de negar y patalear y echar y injuriar antes de cambiar. Los discípulos rápidamente aprendieron, pero los fariseos no. Entonces, cuando es cuestionada su matriz, no estoy diciendo que cambie rápidamente, sino que se ponga en las manos del Señor y se deje enseñar por Jesús y por su palabra. Nada va a pasar contrario a la palabra de Dios, eso téngalo bien claro. Miren, hace unos, ¿cuántos años? 20 y pico de años, 25, sí, 20 años. Hubo un mover que se llamaba la unción. Algunos que estuvimos en aquel tiempo, la unción fue un movimiento del Espíritu donde había alabanza, adoración, y una de las manifestaciones era que la gente se emborrachaba. Se caía borracha. Mi hija cuando era chica, ya sos casi vieja, porque podés ser testigo de eso entonces, decía que sentía olor a vino, ¿no? Olor a vino. A una iglesia evangélica tradicional, que no toma vino ni en la Santa Cena, que en un culto salgan borrachos, y borrachos. Me acuerdo uno lo llevaban en camilla y hacía... borrachos. Entonces muchos dijeron, esto no es de Dios, ser borracho no es de Dios, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero si usted escarba un poquito en la palabra, se da cuenta que en Pentecostés, el primer derramamiento del Espíritu Santo, enseguida los que fueron a criticarlo a los 120 le dijeron, estos están borrachos. Entonces, no es que estaban ahí como muñequitos de torta con la corbata, sino que parecerían borrachos, porque si no, ¿para qué van a decir que están borrachos? Aparte, en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, más es lleno del Espíritu Santo, comparando una borrachera con la otra. Entonces sí nos sorprende, pero lo más insólito es que nos sorprende con lo que siempre estuvo. Siempre estuvo eso en la palabra, pero nos sorprende. Hermanos, estamos a las puertas de algo nuevo. Dios quiere romper nuestros esquemas. Dios quiere escribir una nueva historia de nuestra iglesia. ¿Usted de qué lado va a estar? Estamos necesitando gente que trabaje para el Señor. ¿De qué lado va a estar? ¿Va a estar del lado de los discípulos, dispuesto a que se le rompan sus esquemas de pensamiento? ¿O va a estar agarrado a uñas y dientes a lo que siempre fue? Yo, de acuerdo a la respuesta que usted me diga, le voy a vaticinar un futuro. Y lo dejamos ahí. Por último, quiero decirle una cosa. Este hombre Eliseo, un día se levantó a la mañana. Antes tengo que decir algo. Eliseo era un hombre de ojos abiertos espiritualmente. Y los sirios estaban tramando hacer trampas contra los de Israel. Y él estaba orando y Dios le decía a Eliseo, los sirios
están preparando una trampa para el ejército de Israel en tal y tal parte. Entonces iba, Eliseo le decía al rey, no vayas por ahí que pensabas pasar porque hay una emboscada allí. Y pasó una, otra y otra vez. Entonces una vez el rey de Siria le dijo a sus allegados, reunión de gabinete, vinieron todos ahí. Quiero que me digan una cosa, ¿quién es el alcahuete? ¿Quién es el traidor? Porque no puede ser que todas nuestras trampas fallen. Lo hablamos solamente entre nosotros. ¿Cuántos somos? 15, 20. Pero después todo el mundo lo sabe. ¿Quién es el espía? Entonces uno de los sirios, insólitamente, le dice, no, señor. Lo que pasa es que ellos tienen a Eliseo. Ellos tienen a Messi. Y Eliseo, lo que vos pensás en tu cuarto más recóndito, él lo sabe por el Espíritu de Dios y se lo dice al rey de Israel. Ahora digo yo, ¿eso no era suficiente argumento como para que se conviertan al Dios de Israel? No. Agarra un buen ejército, se enteran dónde está Eliseo y le sitian la ciudad para matar al espía espiritual. Entonces se levanta a la mañana Giesi, el discípulo, va a poner la pava para hacerse unos amargos, mira y ve un ejército rodeando todo el pueblo donde estaba Eliseo. Se le cae la pava. Y va rápidamente a Eliseo y le dice, estamos rodeados, estamos perdidos. Y Eliseo me llama poderosamente la atención la suficiencia espiritual que tiene. Y le dice, un Eliseo medio porteñista, le dice, pero querido, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros. Y sigue a una oración y le dice, Jehová mi Dios, abrile los ojos. Ya este era ciego espiritualmente bastantes años después que Jesús. Y le abrió los ojos contestando la oración de Eliseo y él ve todo un grupo de carros de fuego, de ángeles poderosos, superior al ejército humano que tenían los sirios. Entonces, ¿por qué andaba tranquilo Eliseo? Porque era un hombre que tenía abiertos los ojos de la fe. Era un hombre consciente del mundo espiritual. No te hagas problema. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No te hagas problema. Nuestro Dios está como poderoso gigante. No te hagas problema. Jesús ha prometido no abandonarnos hasta el fin del mundo. No te hagas problema. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Gloria a ti, Señor. No te hagas problema. Abrí los ojos al espíritu. Abrí los ojos a lo espiritual. Y después, con toda suficiencia, recibe al ejército y le dice, Jehová, te ruego que hieras con ceguera a todos estos. Y quedan todos ciegos. Y después se lo lleva a Samaria y le dice, te ruego que ahora le abra los ojos a todos. Y se abrieron los ojos y estaban todos apuntándole con un Mauser, con una Itaca. Dios tiene poder. ¿Usted puede valorar a un solo hombre que tiene abiertos los ojos espiritualmente? Vale más que todo un ejército. El enemigo va a tratar de atacar a ese hombre que tiene los ojos abiertos, a esa mujer que tiene los ojos abiertos. Porque es sumamente peligroso para el enemigo un hombre, una mujer, un adolescente, un niño que tenga los ojos abiertos espiritualmente. Porque sabe qué hacer, cómo hacerlo, con qué caminar. Sabe, es consciente de su Dios y tiene confianza. Hay poder en una persona que tiene los ojos abiertos espiritualmente.
Pero ¿cuál es el comienzo para tener los ojos abiertos, hermanos? Es reconocer nuestra ceguera. La ceguera puede permanecer si nosotros decimos que vemos y no vemos. La trampa religiosa de no humillarse, no tener la humildad del ciego y decirle, Señor, abre mis ojos para que yo pueda sostenerme como viendo al invisible. Abre mis ojos, oh Rey, sáname de la ceguera. A una de las iglesias de Apocalipsis, el Señor resucitado le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Yo te aconsejo, a la iglesia de la Odisea, fin del capítulo 3 de Apocalipsis, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico verdaderamente. Yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para que dejes de estar desnudo. En Apocalipsis dice que las vestiduras simbolizan las buenas obras de la iglesia. Y le dice, yo te aconsejo que de mí recibas colirio, unjas tus ojos para que veas. Ver es un milagro. Ver es un milagro de Jesucristo. Ver es un milagro del Señor. Ver espiritualmente es un milagro. Lo reciben en primera instancia los que reconocen que necesitan ver. Los que reconocen en Jesucristo la solución para su ceguera. Los que piden ser sanados de la ceguera y los que lo reciben por la fe. Vamos a orar, yo lo invito a que se ponga de pie, por favor.